Bienvenidos a nuestro canal de YouTube aquí en Grace Español. Estamos muy contentos de que nos acompañes en esta oportunidad. Hemos orado a Dios para que el mensaje de esta oportunidad sea de gran bendición y edificación para tu vida. Te invito a que por favor nos sigas en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Grace Español Glendora y envíanos un comentario, una petición de oración y queremos estar en contacto contigo. Dios te bendiga. Muy bien, pues antes de entrar en la palabra, quiero que tengas un poquito de contexto de dónde venimos, qué estamos haciendo. Yo soy colombiano, como ya les comenté, mi esposa es mexicana. ¿Hay algún mexicano acá hoy en la casa? Excelente. Mi esposa es de Monterrey y hace 10 años estamos sirviendo en Vino Nuevo El Paso. Es una iglesia hispana en El Paso, frontera con Ciudad Juárez. Es una iglesia preciosa que el Señor nos ha permitido servir ahí, trabajar ahí. Hace un año y 2 meses tuvimos a nuestra primera hija, Gianna, que está aquí paradita. Si escuchan algo de ruido, les pido disculpas de antemano, ¿ok? Pero esta es nuestra familia. Y con mi esposa, si hay algo que te puedo decir que nos define o nos apasiona, es que tenemos un amor por la palabra de Dios. Amamos su palabra. Todo el año pasado el Señor nos estuvo haciendo un proyecto que se llama La Biblia en un año. Es un estudio bíblico de toda la Biblia, todos los días, de unos 25, 30 minutos. Y lo que hicimos todo el año pasado, cada día, era ver cómo cada capítulo de la Escritura está apuntándonos a Cristo y cómo podemos ver a Cristo a lo largo de toda la Escritura. Entonces te cuento eso para que sepas, amamos la palabra de Dios, nos apasiona la palabra. Y por un tiempo también tuve la oportunidad de dirigir un ministerio precioso que se llama Visión Global. Visión Global lo que hace es viajar a diferentes países del mundo. Trabajamos en unos 25, 30 países en Surasia, en Suramérica, en Centroamérica, en Medio Oriente. Y lo que hacemos es llevar equipos misioneros hispanos para ir y servir a la iglesia local en esos países. Ahora hay algo y es parte de lo que quiero compartirte hoy, algo que he visto que muy fácilmente nosotros como hijos e hijas de Dios, muy fácilmente olvidamos un aspecto, una cualidad de nuestro Dios, pero que es tan latente y tan presente, pero es muy fácil olvidarlo. Y eso me ha tocado ver en diferentes lugares. Hemos servido con la iglesia perseguida en algunos países de Medio Oriente, llevando estos equipos a diferentes lugares. Y ahí siento que se ha hecho visible para mí esta cualidad de Dios que te digo que a veces olvidamos, y tiene que ver con su providencia. Yo quiero que digas conmigo, providencia. ¿Qué es la providencia de Dios? Es esta agencia de Dios, es este trabajo de Dios que se encarga de que todas las cosas estén apuntando hacia el cumplimiento de su voluntad. Eso se nos olvida muy fácil. Cada vez que tú y yo atravesamos problemas, cada vez que atravesamos circunstancias, cada vez que viene enfermedad a nuestra vida o que viene escasez, cada vez que tú y yo tenemos un problema, sí o no, que se nos olvida que Dios está dirigiendo toda la historia hacia el cumplimiento de su voluntad. Y a veces cuando nos encontramos con una persona, por ejemplo, alguien está enfermo y nosotros le decimos, amigo, amiga, confíe, Dios se encarga, ¿verdad? Dios sabe. Y es tan fácil decirlo, pero es tan difícil vivirlo, ¿sí o no? Se nos olvida que Dios está dirigiendo el curso de la historia. Dios está dirigiendo tu vida, mi vida. Dios está dirigiendo tu familia, tus hijos, tu casa. Dios está dirigiendo su iglesia hacia el cumplimiento de su voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta. Un tiempo atrás estábamos con uno de estos equipos misioneros. Estábamos sirviendo en un país en Medio Oriente. Es uno de los 5 países de más difícil acceso al cristianismo. Es un país donde tener una Biblia impresa te puede dar hasta 8 años de cárcel. Y el Señor puso en el corazón de un misionero que lleva trabajando desde el año 1993, llevando Biblias a este país donde es ilegal tener Biblias, empezar a llevar estos equipos de personas para introducir Biblias, por no decir, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? Traficar Biblias, ¿sí? Traficar Biblias a este país de Medio Oriente. Y tuve la oportunidad de trabajar un tiempo con ese misionero. Íbamos a este país
Y era ir y orar y decir: Señor, estamos haciendo tu obra, ¿verdad? Tú encárgate. Vimos un montón de milagros, un montón de testimonios, historias donde a veces los equipos iban cargados, llenos de Biblias, y los agentes de migración, que son muy, muy severos en este país, abrían las maletas, el Señor los confundía en ese momento, podían entrar los equipos al país. Y esta ocasión estábamos yendo con 7,500 Biblias. Éramos un equipo de 38 personas, todos éramos hispanos, mayoría mexicanos, un par de brasileños, unos bolivianos y un par de colombianos. Y lo que hacemos es llegar a un país vecino, íbamos a Turquía, ahí en Turquía cargábamos las maletas, tomábamos un tren por 4 días que nos llevaba a Teherán. El país del que te estoy hablando es Irán. Llegábamos a Teherán y la meta ahí era tomar todas estas Biblias y entregarlas a los pastores y líderes de la iglesia secreta iraní, y ellos se encargan de ir predicando el evangelio y ir distribuyendo las Biblias. Es un trabajo bastante peligroso que ellos hacen. Conocimos varios hombres y mujeres de Dios que han estado en prisión, ¿verdad? Por ser como tú y como yo, discípulos de Cristo. Y este viaje en particular pude ver la mano de Dios y pude ver la providencia de Dios de una manera impresionante, y desde ahí esto me ha marcado el corazón y trato de siempre estar atento para distinguir la providencia de Dios. Lo que sucedió en ese viaje es que íbamos esos 4 días en tren, llegamos a la frontera del país, estábamos orando, ¿verdad? Señor, haz un milagro, que podamos entrar. Venimos para bendecir a nuestros hermanos y hermanas de la iglesia secreta de este país. Y cuando estamos en la frontera, viene la policía migratoria, revisa nuestros pasaportes, y el aduanal, tan contento de que hubiera personas queriendo hacer turismo en su país, porque no es tan común ir de turismo, él dice: estos turistas vamos a tratarlos bien, ¿verdad? Dicen: ¿sabe qué? Por respeto solamente les vamos a revisar una maleta, dice. Una maleta, ahí hago un chequeo general de qué traen y pueden pasar, no les quiero robar mucho tiempo. El policía va hacia el vagón donde teníamos las maletas, nosotros intercediendo, orando, sabíamos lo que podía pasar si encontraban las Biblias. El policía al azar señala una maleta y dice: ábrame esa maleta. El líder del viaje toma la maleta, la pone sobre la mesa, la levanta, está pesadísima. Lo que hacíamos era llenar la maleta de Biblias, un par de camisetas, pantalones, tapando, ¿verdad?, un poquito las Biblias. Abre la maleta y yo no sé, esta persona no tenía experiencia traficando, ¿verdad? Espero que ninguno de nosotros la tenga, pero abre la maleta y esta persona empacó la ropa abajo y las Biblias arriba. No sé qué pasó ahí. El policía ve un paquete de 50 Nuevos Testamentos, un paquete cuadrado envuelto en un papel café, como ese papel craft, ¿verdad? El policía rompe el papel, se encuentra con un Nuevo Testamento, abre la tapa del libro y dice: eso es una Biblia, eso es ilegal, tráiganme al dueño de esta maleta. Eso sería una historia bastante larga, pero hay muchas otras cosas que quiero decir, entonces voy a tratar de apresurarla. Traen no al dueño de la maleta, pero traen a uno de los chicos del equipo que ya está preparado, entrenado, ha ido varias veces a estos viajes para saber qué contestar. Y básicamente 4 personas de nuestro equipo son llevadas a interrogatorios. Las llevan, están interrogándolos, de dónde traen las Biblias, a quién entregan las Biblias. Después de esas 4 horas los dejan salir solamente para tomar los pasaportes de todo el equipo, retenerlos, porque nos iban a dejar en ese lugar. En ese momento los demás del equipo estábamos orando, ¿verdad? Señor, por favor, haz un milagro como lo hemos visto en el pasado. Tu mano poderosa, ¿verdad? Tocando los corazones de estos hombres, que podamos entrar. Señor, esto lo estamos haciendo para ti. No nos habrías traído hasta este lugar, no habrías suplido todo el dinero necesario para los vuelos, para las Biblias, si no es porque tú tienes un plan. Y nosotros orando, confiados que Dios iba a hacer algo. Pasan 4, 5, 6 y todo nuestro equipo nos encierran, ponen un policía afuera de cada puerta donde estamos nosotros. 9 horas después están interrogando todavía al líder del viaje. Dios hace algo impresionante. Los policías le están preguntando: ¿cuánto les pagaron para venir a este país sabiendo que esto es ilegal? Les tienen que haber pagado mucho dinero. El líder del viaje se pone de pie y les dice: nosotros no hacemos esto porque nos pagan, dice. Hacemos esto porque amamos a Dios.
Y en ese momento Dios hace algo extraordinario. Había 4 hombres en esa mesa de interrogación. Esos 4 hombres agachan su cabeza. Uno de ellos se pone de pie, estira su mano, ala al líder del grupo, lo abraza y le da 3 besos, que en Medio Oriente es señal de amistad. Voltea a los otros 3 policías que tenía a su lado y en farsi, que es el idioma del país, les dice: ellos son nuestros hermanos, ellos se pueden ir, denme los pasaportes. 38 pasaportes, se los entregan al líder del equipo y le dice: pueden pasar, bienvenidos, entren. 9 horas después que habíamos estado detenidos en ese lugar. Ahora, lo que Dios hace ahí es claramente estos hombres no eran cristianos. Lo que creemos es que ellos son estas personas que radicalmente por su fe, ellos hacen cosas extremas. Algunos de ellos han llegado hasta inmolarse, ¿verdad? Por su fe, y de pronto se encuentran con un grupo de personas que aman tanto a Dios que también están dispuestos a hacerlo. Ahora, la historia suena hermosa, gloria a Dios que pudimos entrar al país, pero las 7,500 Biblias que llevábamos las decomisaron. 7,500 Biblias. El propósito del viaje, todo lo que habíamos hecho, todo el dinero que eso representa, perdido. Estuvimos 21 días dentro de este país. Hubo policía religiosa todo el tiempo con nosotros. Ellos estaban esperando que visitáramos a estos pastores y estas iglesias para ellos poder tomar mano de ellos. Querían ver qué podían encontrar. Pero a los 17 días de ese viaje la policía se retira y podemos pasar algún tiempo con estos hermanos y hermanas de la iglesia secreta iraní. Personas que lo han dado todo por el evangelio, personas que incluso, como te dije, han ido a prisión. Y pasa este viaje y teníamos estas emociones tan mezcladas diciendo: Señor, bueno, nos permitiste venir hasta acá, pero ¿para qué? ¿Para qué? Traíamos todas estas Biblias y cada una de ellas las decomisaron. Estuvimos un año entero, ya habíamos regresado a nuestros países 21 días después, un año entero preguntando: Señor, ¿para qué? ¿Por qué permitiste que eso pasara? ¿Por qué nos detuvieron esas 9 horas los policías allí? Hasta que un año después, el líder de las iglesias en Teherán, es el pastor Farshid, él habla con nuestro equipo y nos dice: chicos, estamos tan felices, adivinen qué. Dice: la ciudad donde a ustedes los detuvieron hace un año, es una ciudad llamada Tabriz, en el noroeste del país. Esa ciudad es la ciudad donde menos Biblias teníamos. Es una ciudad donde habíamos tratado de enviar Biblias, habíamos tratado de enviar literatura cristiana, y en la parte de atrás de cada una de las Biblias hay una manera ahí para que puedan contactar a los pastores de la iglesia en Teherán. Y dice: pero últimamente hemos estado recibiendo muchos mensajes desde la ciudad de Tabriz de las personas diciéndonos que hay miles de Biblias que se vendieron en el mercado negro de la ciudad. Pero fue hasta un año después. Ahora, hoy yo puedo voltear al pasado y me doy cuenta de la providencia de Dios. Di conmigo: providencia. Hay tantas veces que nosotros podemos decirle: Señor, no te entiendo, no entiendo qué es lo que estás haciendo, ¿verdad? No entiendo por qué estoy atravesando lo que estoy pasando. No entiendo, pero te creo. No entiendo, pero te creo. Y ese es el título de mi mensaje en esta mañana. Porque a veces suceden cosas que no entendemos. No entendemos por qué el Señor nos retuvo en ese lugar, por qué tuvimos que pasar ese susto tan grande. Pero un año después lo entendimos. Señor, no te entiendo, pero te creo. Y hoy quiero, para que vayamos a la palabra, que podamos ver esta cualidad de Dios, cómo confiar en Dios aun cuando no entendemos lo que Él está haciendo. Quiero que vayas conmigo y revisemos la historia de José. La historia de José es una historia impresionante, es una historia llena de incertidumbre, es una historia llena de momentos donde José muy probablemente no entendía lo que le estaba sucediendo, ¿verdad? Y, perdón, me está fallando aquí mis notas. Denme un segundito.
Aquí también me está fallando. ¿Me puedes pasar por favor otra vez la mochila? Pero no se preocupen, que aquí tengo 3 respaldos. Así es, así es. Muy bien, entonces vamos a ir al libro de Génesis y vamos a estar repasando todo lo que ocurre desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50 de Génesis, ¿ok? Yo te voy a dar un resumen de esos primeros capítulos del 37 al 50. José, todos conocemos la historia, ¿verdad? La hemos leído desde pequeños, sabemos lo que sucede con la historia de José, pero la historia de José es una historia de probablemente decirle: Señor, no te entiendo. José, ¿recuerdas que tiene estos sueños increíbles desde que era chico? Contaba con la gracia de su papá, ¿recuerdan eso? Pero después empieza José a vivir una serie de eventos donde él muy probablemente se preguntó: Señor, ¿qué es lo que estás haciendo? Dios, no te entiendo. José es vendido por sus hermanos, ¿te acuerdas? José es traicionado por ellos. José es acusado injustamente y por eso tiene que pagar algunos años de prisión. Y después de todo ese proceso tan doloroso, todo esto que José tiene que atravesar, años de dolor, una serie de eventos desafortunados, es casi hasta 20 años después donde José puede decirle: Señor, no te entendía, pero ahora te creo. Ahora sé qué es lo que estabas haciendo. 20 años después de estos sufrimientos en la vida de José, José tiene un reencuentro con esos mismos hermanos que lo vendieron, ¿te acuerdas? Y es hasta ese momento de su reencuentro en Génesis capítulo 50, versículo 20, donde José comprende qué es lo que Dios estaba haciendo. Génesis 50, 20 dice así: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Yo creo que así se ve la providencia de Dios. Dios transformando todos los acontecimientos, todos los sucesos en nuestra vida, Dios los empieza a tomar y a utilizar. ¿Para qué? Para que al final de la historia podamos voltear y decir: wow, Señor, ahora te entiendo. Ahora veo qué es lo que hiciste. Ahora, cuando hablamos de la providencia de Dios, tú y yo tenemos que entender: el Señor desde la eternidad, Él ya conoce todos los aspectos de tu vida. Dios no solamente conoce lo bueno, tus buenas decisiones, pero Dios también conoce nuestros errores, ¿verdad? Dios también conoce aquello que otras personas van a hacer. Dios conoce la maldad que hay a nuestro alrededor y lo que Dios está haciendo con tu vida. Y yo quiero que hoy esto te quede tan claro y te vayas de este lugar confiando en esto. Lo que Dios está haciendo con tu vida es aprovechando, utilizando cada una de estas cosas para el cumplimiento de su voluntad en tu vida. La circunstancia, la temporada que has estado atravesando, Dios está tomando todas estas cosas para el cumplimiento de su voluntad. Mira todo lo que José tuvo que pasar. José va a la prisión, José es acusado con la esposa de Potifar, tantas situaciones, tanto dolor, pero al final cada una de esas cosas tenía un propósito. Dios estaba dirigiendo todo en la vida de José para que al final de todo ese dolor él pudiera convertirse en esa persona que es capaz, por el lugar donde Dios lo había posicionado a través de todo lo que había sucedido, y entonces él puede convertirse en ese dirigente que no solamente salva a su familia y por lo tanto el plan de Dios para la humanidad, porque sabemos que es a partir de la familia de de Jacob, su papá, que entonces puede la historia de la redención de Dios desarrollarse. Pero Él también puede proveer para Egipto y para los demás pueblos alrededor. Y yo creo una cosa con todo mi corazón, amigos y amigas. Yo creo que Dios, con su mano invisible, su mano todopoderosa, está dirigiendo tu vida. Está dirigiendo tu familia, está dirigiendo a tus hijos. Él puede hacerlo porque Dios sigue gobernando. Dios está gobernando sobre tu casa, Dios está gobernando sobre tu familia. Yo no sé si tú has escuchado, hay algo que yo he escuchado muchas veces por ahí donde decimos: no, es que Satanás es el príncipe de este mundo. ¿Has escuchado eso? No, es que él tiene el dominio. Y es cierto que la escritura se refiere a Satanás como el príncipe de este siglo, el príncipe de este mundo.
Pero también tenemos un montón de escrituras como el Salmo 24 que nos dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Mi amigo, mi amiga, Dios sigue gobernando. Y porque la tierra es el estrado de sus pies, porque Él está gobernando sobre naciones, Él está gobernando sobre su iglesia, Él está gobernando sobre tu vida y tu casa y tu familia. Como Él gobierna, tú y yo podemos descansar que Él dirigirá nuestras vidas. Sabes, a Dios no se le ha salido tu vida de las manos. Cuando te golpeó la enfermedad, a Dios no se le salió tu vida de las manos. Hace unos años tengo un hermano mayor, 2 años mayor, a mi hermano le da cáncer. A sus 20 años le da cáncer, 20 o 21 años. Y después de un proceso tan doloroso uno podría preguntarse: Señor, pero ¿se te salió su vida de las manos? ¿Qué pasó? Señor, ¿no se supone que tú estás reinando y estás gobernando? 9 meses después, quimioterapias, todo ese proceso. Yo me acuerdo que un día le digo a mi hermano, se llama Mateo, le digo: Mateo, no entiendo por qué Dios permitió que eso te pasara. ¿Por qué? Y nunca voy a olvidar la respuesta de mi hermano Mateo. Me dice: Samuel, nunca más te preguntes eso. Nunca más te preguntes eso, porque si no fuera por este proceso que estoy viviendo, yo no conocería a Dios como lo estoy conociendo. Sabes, Dios continúa gobernando sobre nuestra vida, y eso significa que en su sabiduría y en su omnipotencia y en su soberanía, Dios, como Él gobierna inteligentemente, Él gobierna mucho mejor de lo que tú y yo podríamos hacer con nuestra vida. Entonces a veces Dios permitirá situaciones que pueden ser dolorosas, pero que son necesarias para el cumplimiento de su voluntad. Dios continúa gobernando. Yo no sé, pero eso tiene que traer paz a nuestros corazones ansiosos. Nuestros corazones que queremos tener todo bajo control. Yo no sé tú cómo eres, pero a mí me gusta a veces tener todo bajo control, saber cómo están mis finanzas, saber cómo están mis planes, saber cómo está todo. Pero yo necesito descansar en que el Rey que gobierna el universo también está gobernando mi vida. Él está gobernando tu vida. Y escucha esto: si José no atravesaba todo lo que él atravesó, él nunca habría podido llegar a ese lugar de autoridad donde pudo servir para salvar a su familia. Yo argumentaría que José no habría llegado a ser la mano derecha de Faraón si él no hubiera pasado por la prisión. Fue el haber estado en la prisión lo que le permitió que conociera a quienes, al copero y al panadero. Y fue por el copero y el panadero que él puede llegar a oídos de Faraón y entonces subir a autoridad. Para él llegar a la prisión, ¿qué tuvo que pasar? Bueno, tuvo que ser acusado injustamente. Para ser acusado injustamente, ¿qué tuvo que pasar? Bueno, primero tuvo que haber llegado a Egipto. Para él haber llegado a Egipto, ¿qué tuvo que pasar? Tuvo que haber sido el objeto de las maquinaciones y las ideas perversas de sus hermanos. Para que él hubiera sido el objeto de las maquinaciones perversas de sus hermanos, primero, ¿qué querían hacer? Primero lo querían matar. Lo tiraron a un pozo, tomaron su túnica, la pintaron, la mancharon de sangre. Y tú te das cuenta cómo a lo largo de casi 20 años, eso que parecía el fracaso de los sueños de Dios sobre la vida de José, en realidad era nuestro Dios que sigue gobernando, escribiendo una historia de redención. Por favor, guárdate eso hoy fuertemente en tu corazón. El Señor está gobernando tu vida. Lo vemos en un montón de historias bíblicas. Lo vemos, por ejemplo, en la historia de Job. Job atraviesa circunstancias tan dolorosas y luego lo podemos ver en Job capítulo 10 verso 12. Job le dice al Señor: me diste vida y la llenaste de amor, y con tus cuidados protegiste mi espíritu. Yo creo que tú y yo leemos la historia de Job y pensamos lo contrario, ¿no? Dios no lo está protegiendo, Dios no lo está cuidando, Dios permitió adversidad sobre su vida. Pero cuando tú y yo podemos ver el gobierno de Dios y podemos confiar en que Él es todopoderoso, en que Él conoce mejor, entonces podemos decir las mismas palabras: Señor, con tus cuidados me has protegido. Y tú ves Job en medio de un montón de preguntas. Son literal 40 y pico capítulos el libro de Job, Job preguntándose, los amigos argumentando. Y la verdad es que Dios nunca le responde la pregunta
a Job. Job nunca entendió por qué sufrió, pero ¿qué pasó después de todo ese sufrimiento? Job conoció a Dios. Él nunca entendió el porqué del sufrimiento, pero él conoció a Dios, y eso, mi amigo, mi amiga, eso fue suficiente. Fue suficiente porque vio a Dios revelándose en su vida. Así que aun cuando tú y yo no podemos ver lo que Dios está haciendo, aun cuando no podemos entender lo que Dios está obrando, por el hecho de que sabemos que Él gobierna, entonces podemos descansar en que Dios está orquestando todas las cosas. A mí me encanta esa palabra, orquestando. Pienso como en el director de la orquesta, ¿verdad? Que son estos tipos capísimos que van dirigiendo todas las diferentes partes de una orquesta. Y eso está haciendo Dios contigo. Dios está orquestándolo todo, está acomodando todo, cada punto, cada lugar, cada cosa específica para el cumplimiento de su voluntad. Se viene a mi mente una historia. Quiero tratar de ser diligente con el tiempo, pero quiero contarte esta historia porque nos va a ayudar un poco a entender mejor la providencia. Un tiempo atrás estábamos sirviendo en Nepal, en el sur de Nepal, norte con la frontera de India, y ahí conocí a una mujer maravillosa. Ella se llama Bimala, es una mujer de unos 60 años, y Bimala, ella es la líder de esta iglesia en este pueblo nepalí, es un pueblo hinduista. Bimala nos dice, y les quiero contar mi testimonio. Dice, 20 años atrás, este pueblito era completamente hinduista, hinduistas radicales, ellos no permiten ningún otro tipo de creencia. Y 20 años atrás, dice Bimala, yo me enfermé de cáncer en mi rodilla. Ella empieza con un cáncer tan severo, tan grave, que queda impedida de caminar, no se podía mover, el cáncer estaba haciendo metástasis. Y ella va con uno de los curanderos de su comunidad, y este curandero le dice, mujer, no hay nada que podamos hacer por ti. Le dice, dedícate a comprar mucho licor, literalmente le dijo esto, enciérrate en tu casa, ponte a beber para que se te olvide el dolor y espera que te mueras, le dice. Imagínate. Y esa mujer muy obediente, adivina qué hizo, compró mucho licor, se fue a su casa y estaba esperando el día de su muerte. Un día el hermano de esa mujer, esto es una zona rural, es un pueblito rural, su hermano era pastor de chivas y su hermano sale con las chivitas, están pastando, y a lo lejos el hermano ve que pasa un camión. En Colombia le decimos volquetas, que son como los camiones de volteo, ¿verdad? Que traen material. Ve que pasa un camión y de ese camión están cayendo unos papeles, caen unos papeles al piso. Él sigue caminando con sus chivas y de pronto pasa por la carretera donde había pasado el camión, levanta uno de los papeles y dice, Jesús sana a un paralítico. Y este hombre dice, wow, hay un tipo que sana paralíticos, y empieza a leer esa porción de la historia. Va con su hermana muy contento y le dice, Bimala, te tengo la respuesta. Acabo de leer aquí en las noticias, en este papel, dice que hay un tipo que se llama Jesús y que él sana paralíticos. Bimala le dice, pues vaya y búsqueme a ese Jesús. Empieza a preguntar por él, vaya al pueblo de al lado, vaya a las diferentes aldeas y tráigame a ese Jesús, le dice Bimala. Nunca habían escuchado el nombre de Jesús. El hermano empieza a ir a los diferentes pueblitos, está preguntando, se para en las plazas, dice, hey, estoy buscando a Jesús, ¿alguien lo conoce? Es un hombre que sana paralíticos, mi hermana está enferma, y nadie había escuchado a Jesús. De pronto llega a uno de los pueblitos del norte de India y ahí había una zona de pueblos musulmanes, y el hombre empieza a preguntar, hey, estoy buscando a Jesús, ¿alguien lo conoce? De pronto se le acerca un hombre mayor, le dice, a ver, ¿usted está buscando a Jesús? Le dice, sí, mira, es que él sana enfermos, mi esposa, mi hermana está enferma, necesito que haga algo por ella. Y el hombre le dice, a ver, mira, tú estás muy confundido. Le dice, hay un hombre que vivió, que existió, que se llamaba Jesús. De hecho, en el Corán habla acerca de Jesús. Dice, pero él ya está muerto, le dice. No te preocupes, él ya no lo puedes encontrar. Dice, pero hay unas personas que ellos se llaman cristianos. Y los cristianos están muy raros, le dice el hombre, porque los cristianos creen que este Jesús está vivo. Y los cristianos creen que si tú le oras a ese Jesús y que si pones tu confianza en Jesús, entonces Él puede sanarte. Es más, dice el musulmán,
Y ellos no solo creen que puede sanarte, pero ellos creen que también puede salvarte. Están muy raros esos cristianos, dice el musulmán. Imagínate un musulmán predicando de Jesús, predicando de Cristo. El hermano de Bímala, con la poca información que tenía, se regresa a su aldea y le dice: hermana, te tengo una historia muy rara, una historia medio fumada. Dice, este hombre me dijo que Jesús ya está muerto, pero algunos piensan que está vivo y que si tú oras en Él y confías en Él, Él puede hacer algo en tu vida. Y Bímala, con ese poquito de información que tenía, empieza a orar a Jesús. Jesús, yo no te conozco, pero si tú eres real, como dicen aquellas personas, yo te pido que me sanes. Jesús, yo no te conozco, no sé si existes, no sé si eres un Dios más. Dice, pero si tú eres real, yo te voy a seguir, le dice Bímala. Amigos, y tenemos un Dios que es tan bueno, a pesar de que Bímala seguía siendo hinduista, seguía creyendo en sus otros dioses, pero tenemos un Dios que es tan misericordioso que 4 meses después Bímala estaba completamente sana de su rodilla. Para eso, en la capital del país, en Katmandú, conocimos a unos pastores. Ellos nos cuentan ahora el otro lado de la historia. Desde Katmandú, a cientos de kilómetros, 20 años atrás, Dios había puesto a inquietar a un equipo de estudiantes para que fueran a hacer misiones en el sur del país. Y esos estudiantes le dicen a los pastores: oye, es que es muy peligroso el sur, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pasa si nos matan, si nos persiguen? Y los pastores les dicen: mira, vayan al sur, no tenemos conocimiento de que haya cristianos allá, pero si alguien lo recibe, quédense 2 semanas en la casa de esa persona, compártanles el evangelio, denles una Biblia y luego se regresan para acá. Y ellos cuentan el otro lado, ellos van, empiezan a ir a las aldeas, empiezan a predicar: queremos hablarles de Jesús, es este hombre maravilloso que te sana, que te salva. Y en ninguna aldea lo recibían, nadie quería escuchar de ese Jesús. Pero llegan de pronto a un pueblito, están predicando de Jesús en la plaza, y en ese lugar había un anciano que era el papá de Bímala. Y él está escuchando y dice: wow, están hablando de este Jesús, el Jesús que sanó a mi hija. Se acerca con los estudiantes, les dice: hey, vengan por favor a mi casa, mi hija cree en Jesús. Vengan a mi casa. Se lleva a los estudiantes a su casa. Los estudiantes pasan 2 semanas con Bímala. Le enseñan que nuestro Dios es un único Dios. Le enseñan que ya no debería creer en los dioses del hinduismo. Le enseña la historia del Calvario, de la cruz, cómo Jesús murió no solamente por la sanidad de su rodilla, pero murió para darle salvación y vida eterna. Bímala abraza el evangelio, empieza a leer toda la escritura, se convierte, y el día de hoy Bímala pastorea una iglesia de más de 100 personas en ese lugar. Ahora yo quiero que veas todo lo que tiene que suceder para que el propósito de Dios se cumpliera en ese lugar. Número 1, Bímala tuvo que haberse enfermado, ¿sí o no? Y a veces decimos: no, pero es que Dios no envía enfermedad. Ok, un momento, vamos a Juan capítulo 9, vemos en Juan capítulo 9 que los discípulos ven a un hombre que es ciego de nacimiento. Los discípulos le preguntan: maestro, ¿quién pecó para que él haya nacido así? ¿Se acuerdan de eso? ¿Él o sus padres? Y Jesús, ¿qué contesta? Ninguno, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Entonces, número 1, Bímala tuvo que haberse enfermado. Y a veces uno dice: pero ¿qué cosas buenas puede Dios traer de situaciones tan dolorosas? Número 2, a las chivas le tuvo que dar hambre ese día, ¿sí o no? Salieron, pasaron en el momento específico, en el segundo preciso donde esos papeles estaban cayendo. ¿Qué tuvo que pasar? Imagínate que tuvo que pasar para que esos papeles terminaran en ese camión. Muy probablemente, eso me imagino yo, ya estoy yo ahí añadiéndole ficción a la historia, pero probablemente en la capital, yo me imagino a algún misionero, algún pastor está predicando, está repartiendo volantes, alguien toma ese folleto, lo tira al piso porque es basura, pero eso que para uno era basura terminó puesto en el camión correcto, en el lugar correcto, en el día correcto, para que cientos de kilómetros después se cayera en el lugar correcto. ¿Te estás dando cuenta? La providencia de Dios, todo lo que tiene que suceder. ¿Qué más tiene que pasar? Bueno, este hombre al pasar no levanta el papel de la izquierda, no levanta el papel de la derecha, sino que levanta el papel donde específicamente habla de un paralítico. Si Bímala no hubiera estado enferma,
ese papel hubiera sido irrelevante, ¿sí o no? No le hubiera llamado la atención. ¿Qué más tiene que pasar? Tiene que ir a su casa, que el Espíritu Santo esté tocando el corazón de esta mujer para que crea en Jesús. Tiene que movilizar a un equipo desde la capital, un equipo de estudiantes que vaya, que predique en diferentes pueblos. Y este equipo predicaría en el día correcto, en el lugar correcto, en la plaza correcta, donde estaba el papá de Bímala. Date cuenta todo lo que tiene que pasar. ¿Por qué es posible que veamos cada uno de estos detalles como si fueran botones y cosas perfectamente alineadas? ¿Por qué es posible que veamos eso? Porque Dios sigue sentado en su trono. Dios gobierna, amigos y amigas. Me apasiono, pero tengo que avanzar. Entonces, aun cuando tú no puedas ver a Dios trabajando en tu vida, necesitamos confiar que Él está dirigiéndonos hacia el cumplimiento de su voluntad. Dios ha estado usando tu dolor para bien. Dios ha estado usando esos momentos difíciles. Dios ha estado usando tu soledad. Dios ha estado usando los asuntos en tu matrimonio. Dios ha estado aprovechando todas las cosas para el cumplimiento de su voluntad. Y mi segundo punto el día de hoy tiene que ver con eso, y es que Dios redime tu dolor. Todo ese dolor será redimido por el Señor. Recuerda la vida de José. A sus 17 años es llevado a Egipto, pasa por 13 años de dolor, y él probablemente nunca vio qué estaba pasando con su vida, pero la providencia de Dios, momentos difíciles, momentos de gloria, momentos bajos, todo eso sirvió para que José se convirtiera en un reflejo tremendo de Cristo. ¿Sabías eso? José se convirtió en un reflejo impresionante de Cristo. Y acá te voy a pedir que tú me ayudes con esto. ¿Quién era el hijo favorito de Jacob? José, ¿verdad? Ahora, la Biblia nos dice acerca de Jesús que Jesús es el unigénito, el hijo amado de Dios. José tenía una túnica ¿de qué? De colores. Bueno, Jesús estaba vestido con la gloria del Padre, estaba vestido con esa gloria al ser el Hijo de Dios. José, sus hermanos, ¿qué le tenían? Envidia, ¿verdad? Nosotros, eso es loquísimo, vemos en Juan capítulo 7 versículo 5 que ni siquiera los hermanos de Jesús creían en Él. Los hermanos de nuestro Señor Jesucristo inicialmente no creyeron en Él. Vamos viendo. ¿Cómo se llama el hermano que vendió a José? ¿Alguien se acuerda? Judá vendió a José. ¿Cómo se llama el discípulo que vende a Jesús? Judas. Ahora, eso es tan interesante porque Judas es solamente la forma griega del nombre hebreo Judá. Y tú empiezas a ver, dices, ok, como que hay algunas coincidencias ahí, pero podría ser solo casualidad. Vamos a ver que no es solo casualidad. Recuerda, Dios está usando todo en la vida de José para convertirlo en un reflejo precioso de Cristo. José es vendido por 20 monedas de plata, Jesús es vendido por 30 monedas, ¿verdad? Ahí vemos una diferencia. José, cuando sale de la prisión, es elevado y es puesto a la derecha de Faraón, ¿sí o no? Cristo Jesús, nuestro Señor, cuando sale de la tumba, ¿qué sucede? Es elevado y es puesto a la diestra de nuestro Señor. Tú dices, bueno, todo eso puede seguir siendo coincidencia. José empieza a servir como ministro de Faraón a sus 30 años. Jesús, ¿a qué edad comienza su ministerio público? 30 años. Entonces acá, espera un momento, empiezas a ver todo lo que le ha estado pasando a José es para que sirva como un tipo que nos empieza a apuntar a algo que vendría en el futuro. A José le rompen su túnica de colores. La palabra de Dios nos dice en Mateo 27, 28 que a Jesús su manto lo quitan y lo rompen y es dividido entre los soldados. Luego vemos que José, él se convierte en el salvador de todo un pueblo, puede proveer salvación para un pueblo, y nuestro Señor Cristo Jesús, por su sufrimiento y por sus procesos, él se puede convertir en ¿qué? En nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahora hay algo más, hay un detalle ahí que a mí me impacta tanto, por si sigues pensando, no, eso puede ser coincidencia. Vemos en la historia de José
que José está en prisión y es sentenciado junto a ¿cuántos prisioneros? 2, ¿verdad? El copero y el panadero. Nuestro Señor Jesús es crucificado junto a ¿cuántos? 2. Ahora, en la historia de José, uno de los dos vive y el otro ¿qué? Muere. En la historia de la cruz, en el Calvario, uno de los dos prisioneros vive y el otro muere. Y yo te pregunto, mi amigo, mi amiga, ¿será coincidencia todo eso? El Señor lo que había estado haciendo en la historia de José es aprovechando cada dolor, cada sufrimiento, cada circunstancia para formar en José alguien que se parezca más a Cristo. Sabes, yo creo que nos han vendido una idea del evangelio muy equivocada, donde muchas veces pensamos que el propósito de venir a la iglesia y el propósito de confiar nuestra vida en Dios es que nuestra vida sea mejor. Pero la realidad no es esa. La realidad y el propósito de confiar nuestra vida en Dios es que tú y yo nos parezcamos más a Jesús. Ese es el propósito, familia, que nos parezcamos más a Jesús. Y esto rompe con algunas ideas que tenemos, porque pensamos, es que si yo vengo a Dios, Él me tiene que bendecir, Él me tiene que prosperar, Él tiene que hacer eso, esto y lo otro. Pero ¿sabes qué es lo único que tiene que hacer Dios en tu vida? Es formar a Cristo en ti. Y si para que Cristo sea formado en tu vida, Dios tiene que quitarte algunas cosas, Dios tiene que traer algunas circunstancias, escúchame, Dios lo va a hacer. A Dios le interesa más que te parezcas a su Hijo que cumplir con nuestros sueños, que muchas veces son vanidad. Hace unas semanas tuve que oficiar el funeral de un hombre de casi 70 años que solamente un año atrás conoció a Cristo, entregó su vida a Jesús. Y conoció a Cristo porque le dio cáncer. Le dio cáncer, un cáncer terminal. Le dijeron, hey, te vas a morir en un año. Y este hombre empieza a buscar al Señor. Él y su esposa empiezan a devorarse la palabra de Dios de una manera, se convierten en personas apasionadísimas. Este hombre, él se llamaba Jorge. Él empezó a comprar Nuevos Testamentos y en sus sesiones de quimioterapia empezaba a predicar el evangelio con las personas alrededor. Y me acuerdo que cuando oficiaba el funeral decía, Dios fue tan bueno con Jorge, porque ¿qué era mejor? ¿Que Jorge viviera 90, 100 años sin enfermedad pero sin conocer a Cristo? ¿O que Jorge atravesara un momento complicado pero que estuviera para toda la eternidad con nuestro Señor? Yo creo que la segunda, ¿verdad? Entonces, guárdate eso en el corazón. Dios redimirá tu dolor. Dios va a redimir tu dolor. Dejemos de medir el éxito. No sé si puede ir pasando los amigos de alabanza, el piano. Pero dejemos de medir el éxito en términos de logros, en términos de meta, en términos de abundancia, de cuánto podemos acumular. Y empecemos a ver el éxito o la meta de nuestra vida en términos de cuánto de Cristo hay en nosotros. Mi pastor siempre dice que nunca vemos en un funeral un U-Haul, ¿verdad? Llevándose todas las posesiones del difunto, llevándoselas a la eternidad. Nunca vemos eso. Entonces, ¿por qué será que medimos tanto el éxito con cuánto podemos acumular? ¿Cuánto podemos lograr? ¿Cuántas metas podemos alcanzar? Empecemos mejor a medir el éxito en términos de cuánto de Cristo hay en nosotros. Y mira cómo termina la historia de José, Génesis 50:20. José les dice a sus hermanos, se los encuentra 20 años después: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó. Di conmigo, transformó. Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Vemos en Génesis 45 cómo se desarrolla todo este momento. Dice José, Génesis 45, 1 al 8. José ya no pudo contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó: hagan salir a todos de mi lado. Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios y la casa de Faraón se enteró de ello. José dijo a sus hermanos: yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Y José dijo a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y José les dijo: yo soy su hermano José,
a quienes ustedes vendieron a Egipto. Ahora pues no se entristezcan ni les pese el haberme vendido aquí. Dice, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Porque en esos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá siembra ni cosecha. Pero verso 7, mira. Pero Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra. Y yo quiero que veas la tensión que hay aquí. El primero les dice, ustedes son mis hermanos, yo soy José a quienes ustedes vendieron. Ustedes me vendieron, ustedes me traicionaron. Pero mira cómo cambia José en un segundo y dice, pero no se preocupen, no fueron ustedes, sino que fue ¿quién? Fue Dios. No fue la adversidad, no fue la necesidad, no fue la dificultad, no fueron las circunstancias, sino que fue ¿quién? Dios. Y todo eso lo hizo Dios para preservar la vida de mucha gente. Y quiero que te pongas de pie en esta mañana y que empieces a meditar en eso. Quizá aquello que has estado atravesando, aquello que has estado viviendo, las lágrimas que has derramado, podríamos culpar a tantas cosas y tantas personas. Pero yo quiero que salgamos de aquí pudiendo decir, no fueron ustedes, no fue alguien más, sino que fue Dios. Fue Dios, y Dios lo permitió porque Él tiene un plan, Él tiene un propósito para nosotros. Y ese es mi último punto. Dios cumplirá su propósito en ti. Dios cumplirá su propósito en tu vida. Dios utilizará todas las cosas, así como en la vida de nuestro Señor Jesús. La cruz, el momento más doloroso, más horrible en la historia de la humanidad, el mayor dolor que ha experimentado la tierra, resultó siendo el momento de mayor gloria, el momento de mayor bendición, de mayor esperanza. Primera de Pedro capítulo 2 verso 24 dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, muertos a los pecados, vivamos ahora para justicia. Por sus heridas somos nosotros sanados. Así que mi amigo, mi amiga, quiero que oremos unos segundos. Le digamos, Señor, puede ser que no entiendo lo que he estado viviendo. Puede ser que tenga muchas preguntas. No sé por qué me está pasando lo que me está pasando. Tal vez no te entiendo, Señor, pero te creo. Y si tú eres capaz de hacer esa oración hoy conmigo, yo quiero que levantes tu mano ahí donde estás. Gracias por haber estado en esta oportunidad con nosotros. Si tienes alguna petición, si tienes alguna necesidad o quieres enviarnos un comentario, escríbenos en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook o aquí mismo en YouTube y nos encantaría estar en contacto contigo. Esperamos poderte tener en alguna oportunidad presente en persona. Dios te bendiga.